Hola manada, buena tarde, ¿cómo están? Espero muy bien. Espero hayan pasado una noche con un muy buen descanso y buen dormir. El día de hoy queremos desde la Horch complementar lo que venimos trabajando durante esta semana y ampliar un concepto que nos parece importante y es el método hipotético deductivo. Anoche trabajamos dos temas claves. Uno, lo que empezamos a hablar con el tema de lo que es la amígdala y lo que representa desde el sistema límbico, el sistema emocional. Y en ese orden de ideas, pues entra dentro de ese proceso de la amígdala, pues una variable supremamente clave que es el miedo. Eh, en ese orden de ideas también hicimos un ejercicio interesante de lo que es desde los casos que mandó John en el grupo, es el cómo a través de un método, que es el método hipotético deductivo, podamos abordar estos casos. Entonces vamos a ampliar un poco la información que tenemos sobre ello para fortalecer los conceptos y desde ahí dejarles una tarea bastante interesante que les va a quedar para que nos la entreguen a través de un video que ustedes nos van a grabar y nos van a enviar. Ya vamos a contar más adelante de qué se trata. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que les venía conversando acerca de lo que es el método hipotético deductivo y aquí queremos hacer una profundización mayor para que tengamos más claridad. Como también lo venía explicando John, hay mucha información al respecto. Lo importante es que tengamos un conocimiento muy preciso y muy claro y desde ahí podamos avanzar en esta construcción de este ejercicio que venimos haciendo desde la formación y la certificación de coaching asistido con caballos. Bueno, entonces hablemos del método deductivo. ¿Qué es el método? ¿Qué es? Bueno, es un método científico que sostiene que las hipótesis científicas, ojo, no se derivan de la observación, sino que son producto de qué? De la creatividad humana. Y de esa creatividad, ¿qué se busca? Pues básicamente es hallar la solución a un problema. Entonces partamos de ahí. Y ahí quiero profundizar en algo que es esa hipótesis científica, que básicamente lo que es la hipótesis es una proposición aceptable. ¿Qué pasa con esa proposición? Ha sido formulada a través de qué? De recolección de información, de datos, y aunque no esté confirmada, es decir, tenemos unas evidencias que traemos, ¿para qué nos van a servir? Para responder de una forma alternativa y con base científica a un problema determinado. ¿Ok? Entonces, esa información que traemos, esa recolección de datos que nos permiten desde el problema, pues a la final queremos deducir desde esa información que traemos y desde la observación contrastable que hacemos de los datos si esa hipótesis es correcta o no. Entonces, el método deductivo lo que nos invita es a través de un ejercicio de validación de información, confirmar si algo es cierto o no. Básicamente eso es. Y para ello, ¿qué nos dice además el método? Pues el método nos dice que la experiencia sola como tal es necesaria ¿para qué? Para contrastar la hipótesis, deduciendo de ella una conclusión de forma de un enunciado ¡pum! Bueno, concentrados. Buenas tardes, manada, ¿cómo están? Espero hayan pasado una buena noche, un buen descanso. Y bueno, hoy les traemos un complemento de lo que trabajamos en la noche anterior y ha sido uno de los temas que yo en los ejercicios de las diferentes sesiones que hemos tenido ha hecho mucho énfasis sobre ello y es el método hipotético deductivo. Entonces vamos a profundizar un poco más sobre el método para que desde allí tengamos unas bases importantes para lo que viene aquí en adelante. Hemos hablado del cerebro instintivo, el área límbica y seguiremos avanzando en ese proceso correspondiente. Pero para ello va a ser clave importante el conocer el método hipotético deductivo y desde ahí validar el cómo esta herramienta nos va a servir de aquí en adelante.
Entonces, ¿qué es? Básicamente, este método es un método científico. ¿Qué dice este método? Sostiene que las hipótesis científicas, ya vamos a ver qué son las hipótesis, no se derivan de la observación como tal, sino que son ¿qué? Producto de la creatividad humana, de la creación humana, de la imaginación humana, y que mediante ellas intentamos ¿qué? Hallar solución a un problema. Básicamente eso es el método. Y esa hipótesis, básicamente, ¿qué es? Pues una proposición aceptable que ha sido ¿qué? Formulada. ¿Es formulada desde dónde? Desde la información que recolectamos o de datos específicos. Y aunque muchas veces puede que esa información y datos que tenemos no estén confirmadas, son esa materia prima con la cual vamos a validarla si realmente es cierto. Entonces sirven para responder de una forma alternativa y con base científica ¿a qué? A un problema, el cual pues obviamente se somete a una refutación deduciendo de ella observaciones contrastables. Ahorita vamos a ver esa contrastación a qué es, ¿vale? Esta base de este método simplemente nos permite ir adentrándonos al proceso del coaching. Aquí los invito a que independiente de su formación actual, en lo que tengan, en lo que hagan, coaches, psicólogos, médicos, terapistas, etcétera, simplemente, y la invitación es, salgámonos de todo, comillas, esos pergaminos, esos roles y títulos, y simplemente seamos un aprendiz cero. ¿Para qué? Para que podamos caminar más sueltos y podamos avanzar en este proceso. Este método que nos dice, que la experiencia solo es necesaria para la contrastación de la hipótesis. Y desde allí se deduce de ella una conclusión de, en forma de un enunciado observacionales. Observamos, enunciamos, ¿para qué? Para al final comparar los hechos y desde ahí esa experiencia que tenemos con la información que vamos obteniendo y esa definición de la información, pues nos permite contrastar si ese hecho es real o no. Muy bien. Recordemos que esas hipótesis científicas son creaciones del espíritu humano, de la esencia humana, que son propuestas pues, libremente a modo como de conjeturas, de dudas, de inquietudes, para ver, de alguna manera, en el supuesto si pueden ser admitidas o no, o si los sucesos o los fenómenos mismos de la naturaleza quedan mejor explicados. ¿Ok? Y algo importante, y es un requisito clave en el método, es eh, que para que fueran admitidas se entendió que siempre era la confirmación que proporcionaban los hechos. Entonces, esas hipótesis deductivas que planteamos nos van a permitir confirmar si lo que estamos diciendo es válido o no, es cierto o no, partiendo de qué, de esa información y esos datos que traemos. Y de esta manera, el método como tal, pues, sostiene que las hipótesis se admiten o se rechazan según que el resultado de las contrastaciones de las mismas. Cuando comparamos esa información con esas evidencias de información, de datos, que nos permite realmente decir si es así o si no. Y de igual manera, se sostiene que las hipótesis okay, se admiten o se rechazan según el resultado de las contrastaciones. Esas contrastaciones, cuando realmente tenemos evidencias reales que nos dicen, sí, eso que estamos diciendo es cierto, oiga, no lo es. Es decir, esta hipótesis deductiva, es decir, esto que yo estoy planteando es cierta o no lo es y carece de toda evidencia para confirmarlo de esa manera. Vamos bien. Entonces, ¿cuáles son las partes que componen el método? Son 6 partes, vamos a verlas una a una y vamos a hacer algo práctico para que las entendamos mejor. Primero se parte de un problema. ¿Ok? En esa definición del problema es el caso como tal que se plantea respecto a lo que se quiere de manera deductiva, plantea una hipótesis para corroborar si ese problema, desde la validación del método, podemos contrastar al final si es cierto o es no. Planteamos el problema, luego proponemos esa hipótesis, si planteamos esa posible situación que me permita explicar ese problema por qué se presenta, a qué se debe que se presenta. De ahí, luego que propongo esa hipótesis, ese enunciado en el cual estoy afirmando
que ese problema se da por X, Y o Z condición. De ahí, ¿qué hacemos? Tercer punto, extraemos las consecuencias observables de las hipótesis. ¿A través de qué? De las evidencias, de la información que tengo. Y si no las tengo, debo ir a buscarlas. Debo conseguir a través de la pregunta, a través de la validación de información, esos datos que necesito. ¿Para qué? Ya con eso, ¿qué hacemos? Sometemos a prueba esa hipótesis y ahí pasamos al quinto paso y es confirmar si la consecuencia es verdadera, es decir, se confirma la hipótesis o, sexto paso, si la consecuencia es falsa y se refuta la hipótesis. Si se confirma la hipótesis, pues se convierte en una ley, en un enunciado, una premisa válida respecto a ese problema. Y si no, simplemente hay una desconfirmación y simplemente esa hipótesis que planteamos por esa ruta, por ese camino, no era la ruta adecuada y esa información que tuvimos nos iba a llevar a un fin que no era. Ahí nos lleva quizás a volvernos a preguntar desde la hipótesis otra nueva hipótesis que me permita confirmar esas nuevas hipótesis si realmente me están permitiendo identificar de mejor manera ese problema para al final, ya luego de una nueva hipótesis, una nueva deducción de una consecuencia, me confirmen que eso sí era así y ahí sí puedo confirmar que la hipótesis deductiva ha sido resuelta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el investigador, aquí la persona que estamos buscando esa información, hacemos uso de la creatividad, más de la conservación, más que la observación, es de manera creativa, empezamos a pensar, a imaginarnos qué puede estar pasando con ese problema. Y la observación, en este sentido, pasa a ser utilizada ¿para qué? Para validar las premisas propuestas. Esas hipótesis que estoy generando me permiten a mí identificar desde la observación, desde la validación de los datos, si realmente son correctas o no. Entonces, un ejemplo muy sencillo que ponemos ahí en pantalla es postulado uno, los alemanes son rubios, el ejemplo número uno. Postulado 2, Mauro es alemán. Conclusión, pues Mauro es rubio, ¿cierto? Entonces ahí estoy de alguna manera con un par de hipótesis y a la final estoy contrastando que estoy aseverando que Mauro o Mauricio es rubio. Perfecto. Ya validándolo desde los casos que John envió en el grupo, partamos del caso 6 y ahí vamos a revisar cómo construir esas hipótesis deductivas. Aquí el ejercicio que les queremos invitar es, vengan, seamos muy buenos generando esas afirmaciones que se van a convertir en que son correctas o incorrectas, o esas frases, esas premisas que voy a entrar a configurar para validar si están correctas o si están incorrectas. Entonces, caso práctico, vamos a verlo. Sexto, la persona que se siente agotada todo el tiempo. ¿Cuál es el caso? Fernanda está siempre cansada, incluso después de dormir bien. No encuentra energía ni motivación para sus actividades. Entonces vamos a plantear esas hipótesis deductivas, que pueden ser varias en este caso. Yo planteé cuatro hipótesis con las cuales quiero trabajar el caso que me están planteando. Primera, Fernanda tiene jornadas laborales muy exigentes. Segunda hipótesis, Fernanda, luego de actividades de sus hijos en casa, se agota demasiado. Siguiente, Fernanda no tiene energía, ya que su esposo no le deja dormir muy bien en la noche. Y cuarta hipótesis, pueden haber muchas más. Fernanda se desgasta mucho con todas las labores diarias de casa y donde sus hijos dejan mucho de sueño. Ahí entran esas hipótesis con las cuales voy a confirmar si alguna de ellas realmente me confirma que debido a eso, pues confirmo el problema donde Fernanda está cansada, incluso después de dormir, y que no tiene energía ni motivación para sus actividades diarias. Pero vamos a profundizar más en el modelo para entenderlo mejor. Entonces, práctica. Otra vez el caso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo está el caso? Fernanda está siempre cansada, incluso después de dormir bien, no encuentra energía ni motivación para sus actividades diarias. Esa es la definición del problema. Vamos a la hipótesis deductiva. Solo vamos a tratar con la primera. Hipótesis. Fernanda está siempre cansada, ya que tiene largas jornadas. Vamos a pasar a la deducción de una consecuencia. ¿Qué estamos diciendo con base a la premisa anterior? Fernanda, al tener largas jornadas laborales, está siempre cansada, sin energía y
no hay motivación. Pero vamos a contrastar esa información. Entonces, digamos, aquí en este ejercicio hipotético, vamos y revisamos esa contrastación. Voy a confirmar eso. ¿Y con quién lo confirmo? Fernanda. Y asignarme con Fernanda, le digo, oye, Fernanda, al validar el caso, tú manifiestas mm, que tienes las jornadas laborales. Y al preguntarle sobre su jornada laboral, ella dice, oye, mira, la jornada laboral es de 6 horas y que cuando ella termina de trabajar, ella aún tiene energía. Es claro, ¿qué pasa acá? Aquí estamos contrastando la información que nos arroja esa validación de información. Aquí hipotéticamente, digamos que tuvimos una conversación con Fernanda y ellos dicen, no, mira, yo tengo una jornada laboral de 6 horas y luego tengo energía. Entonces, aquí ya nos lleva a desconfirmar esta deducción de consecuencia y que nos lleva a devolvernos a revisar esa hipótesis que planteamos de Fernanda está siempre cansada, de que tiene largas jornadas laborales y nos lleva a generar una nueva deducción de una consecuencia donde no se debe al tema laboral. Pues quizás acá podíamos entrar a un tema de casa, a otros temas, ¿vale? ¿Qué es lo importante acá? En el cómo hicimos el modelo. Está el problema, planteamos la hipótesis, vamos a la deducción a consecuencia donde desde ahí estamos confirmando con evidencias qué es lo que pasa con la jornada, pero después cuando vamos a deducir, perdón, vamos a contrastar la información y validamos con los datos, oíste, nos encontramos que no es así. Ya nos lleva a buscar otra información desde otra fuente de información y otros datos. Entonces aquí está un ejemplo muy sencillo, muy práctico, en el cual lo podemos entender un poco mejor y nos permite tener una conversación con esa persona. ¿Qué es importante acá? Miren que aquí no estamos hablando ni de un tipo de acción específica, no, estamos deduciendo qué es lo que puede estar generando eso. No estamos dando recomendaciones, ni sugerencias, ni estamos dando una serie de, de acciones nuevas para no, simplemente estamos dando una conversación para de ahí entender. Entonces, ¿cuál es la idea con el trabajo que les queríamos plantear? En las pares que trabajaron en clase, solamente William creo que trabajó con Malarrendada, con Manuela, pues William, la idea es que busques otra compañera o compañero del curso, para que planteen un caso propio, como parecidos a los que están ahí bueno, que les sirva de referencia el texto que mandó John, y donde cada uno plantee un caso propio, ¿ok? Y desde lo que vimos en clase, tanto el tema de la amígdala como el tema del miedo, Andrea les compartió un texto muy interesante sobre la amígdala y hay mucha más información ahí. Sigamos la línea de las hipótesis deductivas. Por eso, digamos, aquí nos tomamos el tiempo de explicarles un poco más a detalle a fondo el tema de las hipótesis. ¿Para qué? Segunda parte de la práctica es desarrollar una conversación donde se den esas etapas del método deductivo. Pues se plantee el problema, se desarrollen varias hipótesis deductivas, con alguna de ellas eh, se planteen preguntas que les permita confirmar o no desde las mismas preguntas esa hipótesis para validar si la hipótesis era cierta o si es falsa. Que es chévere acá que ustedes digan, ok, me fui por un camino y encontré las hipótesis, varias de las que encontré eran falsas y algunas son verdaderas. ¿Qué es importante aquí? Venga, evitemos dar terapia. Vamos a salir de todo contexto de lo que hacemos hoy normalmente. Evitémonos dar terapias, consejos, recomendaciones o cómo mejoraría dicha situación. Simplemente conversamos aplicando el modelo. ¿Qué es clave importante? Que grabemos la sesión y la enviemos al grupo. Ustedes pueden, por ejemplo, grabarla desde Zoom. Zoom nos permite, tiene, tiene su modo gratuito donde podemos grabar la sesión. Ustedes la pueden bajar y nos la pueden enviar ya sea a través de un Drive, pueden subirla a YouTube. Si ustedes tienen su YouTube, tienen esa posibilidad de que la suban a YouTube. Que es chévere e importante que las compartamos dentro del grupo para que todos veamos la práctica de todos. Bueno, es todo lo que les traemos para el día de hoy. Cualquier duda, inquietud por interno, con Andrea o conmigo, evitemos con John, ya que John esa semanita hay que tenerlo
con cuidados, evitar que nos hable mucho. Y bueno, una vez en alguna formación, un profe decía algo, si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿ok? Es importante, y estos ejercicios que les planteamos nos llevan a la práctica, la práctica, la práctica. Entonces, quedamos atentos, una feliz tarde, noche y quedamos atentos de las tareas, de la tarea que van a mandar. Importante, tenemos plazo hasta el viernes, por eso se las mandamos hoy martes, para que tengan entre martes, miércoles, jueves, a más tardar viernes, no le estén enviando para pues nosotros puedas revisar y hagamos una retroalimentación sobre ellas. ¿Listo? Chao, chao. Nos vemos próximo lunes.